¿Qué tal, hermanos? Dios te bendiga ahí donde me estás escuchando. Gracias por seguirme en esta serie de Ezequiel. Esta profecía de Dios hacia Egipto que vamos a ver en este capítulo por parte de Ezequiel comenzó en el capítulo 29, dándonos la fecha del año 10 a la llegada de los cautivos a Babilonia. En el capítulo 30 hay otra profecía para Egipto, pero en el año 11, pero más tarde, 2 meses después. Dice que en el año 11 Dios vuelve a enviar más profecías a Egipto por parte de Ezequiel. Hay un denominador común en los capítulos de Ezequiel. Casi en todos los libros vamos a mirar que Dios lo llama Hijo de Hombre. En algunas traducciones aparece Hombre Mortal, pero también es un título que se utilizó para el Mesías anunciado, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que te quiero hacer antes de comenzar el capítulo: ¿tendrá en conexión esta frase Ezequiel con Jesús? Si es así, te pido que pongas ahí en los comentarios cuáles son las conexiones que hay entre Ezequiel y nuestro Señor Jesucristo. Consideremos esta pregunta y deja tu comentario. Vamos a comenzar ya con el capítulo 31, seguimos con las profecías contra Egipto. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2 y vamos a dar un pequeño aporte. Aconteció en el año 10, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Consideremos la siguiente pregunta que Dios mismo hace a Faraón. La Reina Valera del 60 dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? La Biblia de las Américas utiliza la siguiente pregunta: ¿a quién te pareces en tu grandeza? La Reina Valera contemporánea nos presenta la pregunta así: ¿a quién te puedes comparar en arrogancia? Si checas las diferentes traducciones en las que podemos nosotros leer este mismo pasaje, nos abrirá un poco más, nos ampliará un poco más la idea de lo que Dios estará tratando en este capítulo. Egipto había permanecido por muchos años como un reino poderoso que había crecido. Aún Ezequiel fue testigo de esa grandeza de Egipto. El Señor estará tratando la altivez y el orgullo de Egipto, y para eso hará un contraste con la nación asiria. Pero analicemos las siguientes preguntas. ¿Has considerado que nada nos pertenece? O la siguiente pregunta: ¿tus posiciones te han llevado a un lugar de altivez? Otra pregunta más que tengo para que consideremos juntos: ¿alguna vez te has creído dueño o señor de lo que Dios te ha dado? Una pregunta más: ¿o te ha pasado por la mente que no necesitas a Dios? Parece que este es el caso que vamos a estar mirando en las profecías de Egipto. Pasemos al versículo 3. Dice el versículo 3: He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. En una comparación figurativa, los asirios son representados por un árbol, por un cedro, pero este árbol tiene características muy sobresalientes. A comparación de otros árboles, llegan a medir hasta 40 metros de alto y su diámetro puede ser de hasta 2.5 metros de diámetro. Ahora, hermanos, nos imaginemos a este árbol en todo su esplendor, en toda su grandeza, los grandes beneficios que puede ofrecer. Así describe Dios a la nación de Asiria. Vemos en el versículo 3 que dice: cedro de Líbanos, de ramas hermosas, de frondoso ramaje, de grande altura, de densas ramas. Hermanos, en otras palabras, ese cedro que representa a los asirios es la envidia de los demás árboles. Este árbol se sentía como pavo real en medio del gallinero. Pasemos al versículo 4. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Vemos dónde está plantado este cedro.
no está en un desierto. Para que un árbol de esta magnitud pueda desarrollarse necesita algo. Necesita del líquido vital llamado agua. Una pregunta que quiero que profundicemos aquí, como cristianos, como hijos de Dios, como hombres o mujeres nacidos de nuevo. ¿Qué necesitamos nosotros como creyentes del Señor Jesucristo para crecer? Te invito a que vayamos ahí al Salmo 1. Dice el verso 2 y 3. Dice desde el versículo 1 que el varón bienaventurado no anda en consejos de malos, no anda en caminos de pecadores, no se sienta con los escarnecedores. Eso es lo que no hace el hombre nacido de nuevo. Entonces podemos agregar una pregunta más aquí. Entonces, ¿qué hace una persona nacida de nuevo? Bueno, miremos lo que dice el mismo Salmo, capítulo 1, en los versos 2 y 3. Primero, en la ley de Jehová está su delicia. Segundo, medita en la ley de día y noche. Tercero, es plantado junto a corrientes de agua. Cuarto, da su fruto en su tiempo. 5, su hoja no cae. 6, todo lo que hace prosperará. 6 principios si usted quiere ser como un cedro firme y fuerte y conocer la verdad de la prosperidad que viene de Dios. Continuemos con nuestro estudio. Regresemos al versículo 4 de Ezequiel, capítulo 31. Se nos menciona también ríos. Se nos menciona ríos que rodean lo que es la raíz de este cedro. Y los ríos que dan vida a los asirios serían el río Tigris y el río Éufrates. Recordemos que esta profecía va dirigida hacia Egipto, para que Egipto recuerde lo que había pasado ya antes, en el pasado, con los asirios. Al igual que Egipto, que su prosperidad se encontraba en el río Nilo, los asirios se hicieron prósperos por la fuente de vida que los ríos le daban. Al inicio del verso 4 dice, las aguas lo hicieron crecer. Esto los llenaba de orgullo y de soberbia. Yo no sé en qué situación hoy te encuentras, pero de seguro que has gozado en algún momento todo lo que Dios nos ha dado. Y cuando digo todo, incluye lo bueno, incluye también lo malo. Pasemos al versículo 5. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Nos comienza a describir cuál fue la cúspide de los asirios y el poderío de su imperio. Fueron los asirios en conquistar a las 10 primeras tribus del reino norte. Hizo el intento también por conquistar el reino sur en el tiempo de Ezequías, pero Ezequías nos dice allá en Reyes que oró a Jehová y fue librado de los asirios. Creció tanto su imperio que Egipto se veía como un niño con canicas delante del poderoso imperio asirio. Y es este el enfoque que el profeta Ezequiel está dando a los egipcios, y específicamente al faraón. Versículo 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de sus ramajes parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Esta nación, los asirios, sirvieron como influyentes a otras naciones. La comparación que hace el texto en aves del cielo y bestias del campo podrían referirse a aquellas naciones que acudían a los asirios para beneficiarse de algún modo. Interesante, porque Judá hace exactamente lo mismo cuando se ve acorralado por los caldeos y ven a Egipto como el protector poderoso. Aunque Jeremías les dijo de parte de Dios quedarse en Jerusalén, no hicieron caso a la palabra de Dios. ¿Por qué será que siempre nosotros, siempre nos portamos en contra de lo que Dios nos ofrece? Dios busca lo bueno para nosotros y nosotros buscamos hacer lo malo. Dios nos quiere dar amor, nosotros preferimos otra cosa en vez del amor. Dios nos presenta ese plan de salvación y muchas veces muchas personas terminan por rechazar este hermoso evangelio. Versículo número 7. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Una vez más, el agua se vuelve un elemento vital para el árbol. Este era hermoso, era grande, las ramas largas, y el texto dice, por su raíz estaba junto a muchas aguas.
¿Y qué nos dice Jesucristo a sus creyentes? Juan 4:14. Dice Jesucristo, teniendo aquella conversación con aquella mujer samaritana, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, el agua de los ríos para estas naciones trajo prosperidad temporal, trajo deleite temporal, trajo el poder temporal, trajo un orgullo temporal. Pero lo que Jesucristo ofrece es beber un agua diferente a la que el mundo ofrece, y los beneficios de esta agua son de carácter eterno. Note lo que dice Juan 4:14, no tendrá sed jamás. En 1 de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Te hago una pregunta, ¿puedes describir la prosperidad que Dios ofrece? Continúo. Entre Egipto y Asiria no había comparación. Asiria superó por mucho a Egipto, y el mensaje se podría resumir: Faraón, ¿vistes cómo cayó Asiria? Pues así terminarás como los asirios. Este era el mensaje que Faraón tenía que captar. Ahora, una de las cosas interesantes aquí es que Dios siempre provee las predicciones de las cosas antes de tiempo. Esto con la intención de que aquel que recibe la profecía, aquel que recibe el mensaje, pueda voltear a ver a Dios, pueda caer rendido y pedirle perdón. Es lo que nosotros, el Evangelio, hace con el hombre pecador. Le predica las buenas noticias de salvación. Y aquel, en respuesta a este Evangelio lleno de amor, lleno de poder, lleno de gloria, debería de caer postrado ante los pies de Jesucristo y pedir perdón y pedirle a Dios que ponga en él un corazón de carne. Pero muchas veces el pecador o el hombre rechaza el mensaje de Cristo Jesús. Y recordemos que el mensaje de salvación es anunciar un plan de redención que Dios se ha preparado durante toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Biblia. Versículo número 8. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Y tenemos que leer la Biblia con mucho detalle, tenemos que ir a lo mejor a otros libros, a veces hay que estar investigando por qué se dijo ciertas cosas. Hay palabras, hay textos que son muy complicados de interpretarlos, pero miremos qué dice el versículo 8, esta comparación del cedro en el huerto de Dios. Implícitamente Dios nos está diciendo que la hermosura y la altura de los asirios fue obra de Dios. Los asirios llegaron a ser poderosos entre el resto de las naciones porque Dios así lo había decretado en sus planes eternos. ¿Alguna vez te has preguntado si tu situación actual es para darle la gloria a Dios? Ya sea buena nuestra condición o adversa, salud, dinero, posiciones, deuda, vida, muerte, en todos debemos de dar gracias a Dios. Pasemos al versículo 9. Y espero, hermano, que en casita estés haciendo tus observaciones, tus anotaciones, que envíes preguntas, que te atrevas ahí también a corregirme si es necesario. Recordemos de que estamos aprendiendo todos juntos de la Biblia. Dice el versículo 9, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaba en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. La frase aquí que me llamó la atención es: lo hice hermoso. Todo lo que hay alguna vez, Dios nos ha permitido tener o alcanzar, es porque Él así lo ha determinado. Voy a repetir eso una vez más porque se me hizo muy importante. Todo lo que alguna vez Dios nos ha permitido tener o alcanzar, es porque Él así lo ha determinado. Otra pregunta que tengo para considerar y para ampliarlo un poco más es la siguiente: ¿a quién atribuimos las cosas buenas y a quién las malas? Considera esta pregunta y leamos qué dice Lamentaciones 3:38. Lamentaciones 3:38 nos presenta una pregunta
Y esta pregunta se contesta por sí sola, es una pregunta retórica. Y dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Interesante esta afirmación de Lamentaciones. Generalmente solemos asociar lo bueno viene de Dios y lo malo viene de Satanás. En Isaías 45, 6, 7 nos dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces ya sabemos de quién proviene todo, de Jehová. De Jehová proviene tanto lo bueno y lo malo. Algunos vamos a recordar a Job cuando fue encarado por su esposa, que su esposa le dijo, hasta en esto has guardado tu integridad. Ve y reclámale a Dios, enfréntate a Él, dile por qué te está pasando esta situación y muérete. Y Job le contesta con otra pregunta, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Entonces vemos que muchas veces nosotros nos encargamos a veces de atribuirle a Satanás cosas que solamente Dios tiene dominado a la perfección, porque Él es su historia, es su mundo, todo le pertenece a Él, aún la historia de la vida en la que nos ha tocado vivir, todo está perfectamente sincronizado en los planes eternos de Dios. Versículo 10. Por tanto, hace dicho Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado sus cumbres en densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Por lo que ya se dijo antes, quiere decir por tanto, por el motivo que ya nos explicó Ezequiel. Esa conexión es importante. Así ha dicho el Omnipotente. Y otra frase que estuve investigando es que se repite mucho Jehová el Señor. Y ahí la palabra para Jehová el Señor es el Omnipotente, el Todopoderoso. El texto nos dice que se elevó en altura sobre las demás naciones y además sus ramas se extendieron, pero junto con ellas también algo se elevó y se creció, su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón humilde? ¿Tienes un corazón sensible a la voz de Dios? ¿Tienes un corazón que se compadece de los demás? ¿O tienes un corazón como el que tenían los asirios? Su corazón, dice el versículo 10, se elevó con su altura. Y esto nos habla de cómo un corazón se puede llegar a llenar de orgullo porque supuestamente ha alcanzado lo mejor de esta vida. No hay nada peor que un corazón hinchado en orgullo. El poderoso Asiria creyó que su capacidad humana lo había puesto en esa condición de potencia. No le dio la gloria a Dios, mucho menos reconoció de dónde venía el poder, y nosotros sabemos que el poder viene de esa fuente inagotable del Altísimo Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso. Versículo 11. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Este mensaje haría temblar a Egipto. Ellos fueron testigos del poder arrasador de los caldeos dirigidos por Nabucodonosor. Pero muy interesante como Dios lo llama, poderoso de las naciones. Ya en otros pasajes el Señor llamó también a Nabucodonosor mi siervo. Obviamente no se refiere a Jesús, sino a este rey extranjero llamado Nabucodonosor, que venía a arrasar a las naciones. La nación de Asiria también fue enjuiciada según su maldad, nos dice el versículo 11. En nuestro tiempo actual hemos visto a naciones enfrentarse contra otra. Podríamos decir que son juicios temporales para frenar un poco la maldad. Considéralo en casa. Otra frase en este texto dice, yo lo he desechado. Recordemos que la comparación es la de un cedro. Y cuando un árbol es desechado solo sirve para una cosa. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, 19. Veamos al versículo 12. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra, será quebrado sus ramajes, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Ese grande árbol necesitaría grandes taladores.
grandes leñadores. A la llegada de los babilonios, aquello sería una carnicería de las más terribles, a tal grado que los que buscaban su protección huyeron cuando miraron la destrucción de Asiria. Dios está diciéndole a Faraón: esto, Faraón, te va a suceder. Recordemos que las palabras del Señor son eficaz y son verdaderas. Dice Apocalipsis: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Versículo 13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Antes fue la envidia del bosque por su hermoso follaje y su sombra, y los animales del cielo buscaban este árbol para hacer sus nidos, y las bestias buscaban sus sombras, pero ahora sus ruinas solo servirán para que las aves solo observen cómo quedó Asiria en ruinas, al igual que las bestias. Versículo 14. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre las espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Impresionante y aterrador el mensaje del verso 14. Dios puso como ejemplo a la nación de Asiria para que vieran las demás naciones cómo terminaban una nación que se llenaba de orgullo y altivez. Y te voy a dar 4 puntos de este versículo, los cuales yo pude notar. Primero, lo mejor que fueron como nación fue llegar a una altura superior a los demás. Ningún otro árbol se consideró mejor que Asiria en este tiempo. Eso fue a lo más grande que pudo llegar Asiria. Segundo punto, llegaron a creerse que podían alcanzar la altura de Dios y que no necesitaban a Dios en sus vidas. Y esto es muy peligroso. Pensamos muchas veces que nuestras fuerzas físicas, nuestra salud, nuestro empleo, nuestro dinero, nuestros bienes que hemos adquirido nos durarán para siempre. Hermanos, ni aún nuestra alma será eterna en esta tierra. Ni aún nuestra vida está en esta tierra para vivir muchos años. Cuarto, castigar la soberbia y el orgullo de Asiria por ser mal ejemplo a otras naciones. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Te has comportado de un buen ejemplo? ¿O estás dando mal ejemplo? Los asirios fueron castigados por ser mal ejemplo a otras naciones. En el versículo 14 dice: para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas. Versículo 4, el punto número 4. Todo el que se enaltece tiene que morir. Y eso está también en el versículo 14. Dice ahí: porque todos están destinados a muerte. Dios nos muestra que todos los mortales moriremos. Además que no podemos competir con el único Dios altísimo. La esperanza que tenemos los cristianos la encontramos en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros los cristianos no debemos entristecernos como hacen los demás. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Textualmente el verso 14 dice así, de Primera de Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermano, este es el mensaje de toda la Escritura. Romanos nos dice: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2, 7 al 9. Pasemos al versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Sión, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. El Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Todas las naciones lloraron a la caída de Asiria. También temblaron porque el juicio a las naciones había comenzado. Lo peor que podía suceder era que comenzara por Asiria y siguiera continuando, como sucedió, que
Este imperio babilónico arrasó todo a su paso. Vemos a este rey o imperio también descender al Seol. Aunque muchos intentos para minimizar esta palabra por sus traducciones, Jesús nos relata la historia de un rico que al momento de cerrar los ojos en la tierra, los abrió en el Hades. Aunque muchos dicen que solo se trata al lugar donde van los muertos, Jesús detalla algunas cosas del Seol. Nos dice que el rico abrió los ojos y los alzó y estando en tormentos. Esta frase es perturbadora. Si solamente se tratara de un lugar donde el cuerpo se desintegra al paso de los años, la perspectiva de la salvación no tendría sentido. Dios ha venido, Dios ha enviado a su Hijo único para salvarnos de ese castigo eterno. Un Dios que es eterno y que nosotros hemos ofendido. Nosotros merecemos también un castigo eterno, pero todo aquel que le ha recibido como Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro abogado, Dios nos ha perdonado de toda nuestra maldad y ahora ya no nos ve a nosotros como esas personas pecadoras, ve a Jesucristo en nuestro lugar pagando por cada uno de nuestros pecados. El llamado aquí para nosotros los cristianos es seguir adelante y no mirar y no voltear hacia atrás otra vez de donde salimos. Versículo 16. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. Y te decía que hay textos difíciles, y si tú tienes una mejor interpretación para este texto, déjalo en la caja de comentarios. Dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. Todas las naciones temblaron, dice ahí. Todos se dieron cuenta que los que descienden al Seol es por castigo de Dios. Dios ha puesto un castigo a quienes traspasan su ley, sus linderos. Otras naciones que se consideraron árboles hermosos, al igual que Asiria, se consolaron al ver descender al gran cedro asirio, descender al Seol. Y esto también nos habla de que ya sea que este lugar, Seol, se encuentre en lo profundo de la tierra, como nos va a mencionar aquí, también veo algo ahí, que hay conciencia en los que están en este lugar. Versículo 17 dice, también ellos descendieron con el Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Las naciones aliadas a Siria serían muertos también a espada y también descenderían al Seol. No podemos coquetearle al mundo, hermanos. Si ya le has dedicado tu vida a Dios, si tú has decidido seguir a Cristo, sigamos hacia adelante, sigamos y miremos ese blanco perfecto que es Cristo Jesús, sigamos hacia la meta. Hay un lugar donde Cristo nos espera, hay un lugar donde uno quisiera llegar a donde está nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Termino con el versículo 18 y hay una pregunta ahí. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Recordemos al inicio también se le preguntó al rey de Egipto, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Habían habido otros imperios más poderosos que Egipto. Y recordemos capítulos atrás, cómo Egipto también se creyó haber sido el creador del río Nilo, el dueño del río Nilo. No necesitaba a Dios para nada. Vemos a este hombre, al faraón, también considerarse como un Dios. El Señor aquí, en una pregunta bastante sarcástica, le dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Es como si el Señor le dijera, ¿sabes qué? Tú no eres nadie. Asiria fue mejor que tú, pero tú no eres nadie. La sentencia de Dios sobre Egipto es, caerás como los árboles que se creían hermosos, descenderás también al Seol.
La palabra incircunciso hace referencia a aquellos que rechazaron el llamado de Dios. El faraón y todo su pueblo tienen que morir, y vemos la firma de Dios plasmada en esta profecía. Dice Jehová el Señor. Hermanos, esto ha sido el capítulo 31 de Ezequiel. Espero que puedas dejar tus comentarios y disculpa si me he alargado, pero creo que es muy importante que tomemos este tiempo para reflexionar y meditar que los mensajes, dice la Biblia, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestro bien. Te invito a que dejes tu comentario, a que nos hagas preguntas, a que investiguemos, a que profundicemos más, a que mejoremos nuestra vida ante Dios. Si estamos viviendo en pecado, hermanos, vamos a dar cuenta a Dios. Y el mensaje de toda la Biblia es: quien peque tiene que morir. Bendiciones. Dios le bendiga.